Lo que a todos nos interesa. ¿Cómo nos vamos a evaluar? Y a todos nos interesa. Vamos a ponerle 70. En un mundo ideal, se supone que tendríamos que tener prácticas, pero pues la persona encargada de dar las prácticas en el laboratorio pues no está. Quién sabe qué sea de su vida, no se preocupen, está vivo, pero pues está cobrando sin chambear. Esos son otros asuntos, entonces pues no hay prácticas. Entonces pues vamos a evaluarnos de esta manera: 70% examen, 30% tareas. ¿Sale? Eh, el examen es para llevar, ¿eh? Yo no me interesa estarlos viendo, por eso la cámara no es necesaria ni para ustedes ni para mí. No me voy a bañar para estas clases, obvio, ni para ninguna. Estoy en la cama a gusto, entonces pues no los voy a estar viendo cuando hacen el examen, va a ser para llevar, ¿no? Lo normal, yo creo que lo más probable es que lo hagamos, espérenme, aquí tengo el calendario oficial, un segundo, estaba viendo desde los ETS, otra vez ETS, aquí está. Vean, lo más probable es que yo les mande, o bueno, suba a Google Classroom el examen el jueves 25 de marzo y ustedes lo entreguen por ahí del sábado 27, o sea, tengan, o el domingo, tengan ahí 2 o 3, 2 días para hacerlo en su casa, en la comodidad de su casa, ¿sale? Insisto, no los voy a estar viendo hacer el examen, ustedes lo hacen, obvio, obvio, no es, el examen va a ser difícil, ¿vale? Sobre todo en la parte del razonamiento, ¿va? Va a ser difícil en la parte del razonamiento, ¿no? Va a ser examen o los exámenes van a ser exámenes que nos van a hacer pensar, que nos van a hacer pensar. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser así el examen? Pues para que nos duela pasarlo, ¿vale? Nos duela pasarlo, es decir, si alguien se tardó, no sé, 2 días en hacer el examen, como que le duela pasarlo, regalarlo a alguno de sus compañeros para que lo copien 1 hora y media. Entonces, para que, bueno, con esa idea, ¿no? De que mitiguemos esa necesidad de estarse pasando el examen, ¿no? De estarse copiando, insisto, con esta idea de que si es un examen que nos costó 2 días en hacerlo, pues pasárselo, regalárselo a alguien para que lo haga en 1 hora y media, lo copie en 1 hora y media, pues igual y nos pongamos a pensar, ¿no? Y bueno, pues ya ustedes sabrán. Acuérdense que, aunque suene feo esto, pues la neta yo ya estudié. A mí, si ustedes aprenden, si se copian, más bien, si se copian, no, si son honestos o no, pues es cuestión de ustedes. A mí ya no me va ni me viene. Entonces, pues si se copian o no es cosa de ustedes. Obvio, si está así horriblemente copiado, pues ahí les pondremos 0. Pero pues si se lo pasan, si se ayudan, si lo hacen en equipo, pues ya es cosa de ustedes. Si aprenden o no, igual es cosa de ustedes, ¿no? Entonces, el chiste será de eso del examen, ¿no? Que sea lo más complejo en cuestión de razonamiento, no en que esté largo, en cuestión de razonamiento, que sea algo complejo, que sea algo interesante para que mitiguemos un poquito las ganas o la intención de pasárselo, de regalárselo, el examen entre ustedes por lo que ya platicamos, ¿no? De que me costó, hijo, 2 horas hacerlo y que el otro lo copie en 1 hora y media, pues como que pues lo piense antes de hacerlo. Bueno, más allá de eso, lo más importante es, por favor, les pido esto para que no tengamos ningún problema. Esto que les voy a pedir, si es bien a fuerzas, si es a fuerzas, a fuerzas, a fuerzas, a fuerzas,
por favor, sus tareas a mano y en papel. Y lo aclaramos, a mano y en papel. No se vale utilizar la tablet para hacer las tareas, aunque tengan los dispositivos de las plumas, los stylus pen o como se llamen, para escribir en la tablet. No, no, la tarea a mano, en hoja de papel. Sale lápiz, pluma, en hoja de papel. Le toman foto, las escanean, lo que ustedes quieran, y la suben a la plataforma en PDF, en un solo PDF, ¿sale? No las fotos, no las imágenes, por favor, en un solo PDF, ¿va? Ustedes que nacieron en el 2000 o para acá, o un poquito más, 2000, 2001, ¿no? 2002, no me pueden dar ningún pretexto, no puede haber pretexto ni justificación para que no puedan armar de 2 o 3 fotografías de la tarea, no pueden armar un PDF, ¿vale? Hay páginas en internet que lo hacen gratis, que lo hacen desde el celular, hay aplicaciones que lo hacen desde el celular, ¿sale? Desde el celular. Y obviamente hay aplicaciones en internet y que pueden descargar piratas o gratuitas que lo hacen en la computadora. No pueden ustedes tener pretextos para no poder armar de 3 fotografías un PDF. ¿Sale? Es gratis en internet, o pueden, gratis en internet de forma legal. Algunas aplicaciones igualmente legales para los celulares, o pueden bajar los programas chafas, bueno, los programas piratas, y hacerlo en la computadora, ¿no? El Adobe Acrobat DC. Justo actualicé el mío hace 2 días o 3. Hay al menos 10 o 15 videos en YouTube con los enlaces de descarga para bajar e instalar Acrobat DC y poder armar un PDF de fotografías. ¿Sale? No hay pretexto. Tampoco hay pretexto para las fotos. Quien lo hace en fotos, recortarlas, ¿sale? Trabajan ustedes en una mesa o las ponen las hojas en el suelo, no importa, pero que estén recortadas, ¿sale? No quiero que salga, o no debe de salir su mesa, no debe de salir la computadora ahí, sus cuadernos, la pura foto con la pura tarea, por favor, ¿vale? Por favor. El celular recorta las fotos, por muy sencillo que sea su celular, todos recortan fotos, ¿vale? Lo más nítidas posibles, por favor. Lo más nítidas posibles, eso es importante. Quien guste, quien guste puede, o de preferencia, y esto pues ya nada más. Fíjense que no salgan sombras, porque a veces sin darse cuenta ustedes toman las fotos y las suben con algunas sombras, y bueno, esas sombras impiden la lectura, ¿sale? Entonces fíjense que no salgan sombras de sus brazos y eso, porque impide a veces la lectura, ¿vale? Sí es difícil, ¿va? Tanto ustedes como para acá dar clases en línea. No estamos acostumbrados, ¿vale? A dar clases en línea. Ni ustedes tomarlas, ni nosotros darlas. Entonces, pues está un poco complejo revisar las cosas. No es lo mismo que revisarlas en vivo, que revisarlas en línea. Entonces, por favor, para no tener problemas, tareas, uno, fotografías lo más nítidas posibles, o quien puede escanear, pues escanee. Pero quien no, fotografías, ¿sale? Lo más nítida posible. Recortadas, ¿sale? Que no salgan las computadoras, la mesa, los lápices, nada más salga la foto de la página que corresponde. Nada más, por favor. Y sale importantísimo en un PDF, ¿vale? En un archivo PDF, muchas páginas en internet para armar PDFs desde fotografías, aplicaciones gratuitas para hacer un PDF desde fotografías, y aplicaciones piratas para computadora para hacer un PDF desde fotografía, ¿sale? No hay ningún problema. Ojo, por favor, vean, lo estamos diciendo varias veces para que no haya bronca.
¿Por qué PDF? Para que lo pueda revisar fácil, sobre todo si lo reviso en una tablet o lo reviso en el celular o en la misma computadora para no estar descargando, ¿verdad? Para revisarlo directamente en línea. Si mandan fotos, es posible que las tenga que descargar y eso quita tiempo, da flojera y pues, la neta calificamos mal si lo hacemos así, ¿no? Como que no es lo mismo que hacerlo en PDF. Entonces, para que lo pueda revisar directamente en PDF en el explorador, lo pueda en el navegador de internet lo pueda revisar directamente sin descargar archivos, por favor, en PDF. Eh, ¿Por qué la fotografía recortada? Si alguien lo pregunta, es para que en algunos casos que ustedes escriben pequeño pueda hacer zoom sin que haya tanta deformación, sin que se deforme tanto la letra, porque luego si la fotografía está muy grande, a lo mejor no se puede hacer el zoom de la mejor manera y entonces hay zonas que no se puedan leer. Lo mismo con la nitidez y las sombras. Entonces, por favor, en PDF y recortadas sus imágenes y lo más claro posible. ¿Sale? Si alguien escanea, pues bueno, no tiene mayor problema. Quien tome fotos, por favor. Igual las fotos, eh, lo más derechitas posible. ¿Sale? No, Tengan disculpe, en cuenta, ¿qué pasó? para lo de las fotografías, o bueno, el escaneo, cuando escaneamos tenemos que recortarla, o bueno, arrancar la hoja del cuaderno, porque en el ejemplo No, no tiene. nada más recórtala, solo recorta la imagen, Ok, nada más. Sí, igual, si cuando escanees o la foto te sale, obviamente, el espiral, pues no pasa nada, ¿no? No, eso no importa, nada más que no salga la mesa, la computadora, o, aunque no lo sí, queden sí, aquí sí, en la a eso me pantalla. refería por el Sí, ejemplo que mandan en el sí, no, PDF. no pasa nada con el espiral, pero que no salga Ok, la mesa, ni la compu, ni... aunque gracias. no lo crean, yo sé que todo nos pasa, ¿no? Que están comiendo y están viendo esto y pues, le toman fotos y sale el plato y bueno, nada más es ese detalle, ¿vale? No hay más. Digo, más allá de lo que digamos, siendo ustedes millennials, ¿no? O quién sabe qué generación sean, pero pues ya saben, ¿no? Cuántos de ustedes pidieron referencias en internet y cuántos vieron mis profes y bueno. Sí, somos barcos, pero pues hay que navegar juntos, no nada más es barquear, hay que navegar juntos, ¿vale? Entonces así vamos a trabajar, nos vamos a reunir con estas sesiones interactivas eh, hoy, bueno, lunes, miércoles y viernes, en la mayoría de los casos, ¿vale? Ahí publicaremos el enlace, ustedes se unen, como ven, la pueden seguir en la compu, la pueden seguir en una tablet, la pueden seguir en el celular, y si ustedes gustan, también la pueden grabar, por si alguien no se puede conectar y se la quieren pasar o para verla después, ¿vale? La pueden grabar, no hay ningún problema. Si ustedes la graban, yo no la grabo porque, como ustedes ven, estoy en una tablet para poder escribir, y entonces la tablet que yo tengo no puede grabar y transmitir al mismo tiempo, ¿vale? Entonces, por eso yo no la grabo, porque no puedo grabar y transmitir. Y sí, si alguien se lo pregunta, eh, como, no, como nunca pensamos que esto fuera a pasar, pues, la verdad, pues yo era feliz, no soy feliz con mi conexión básica de Telmex, ¿vale? La básica. Entonces, no puedo, porque obviamente, pues, la calidad disminuiría, no podría yo conectarme en la computadora y grabar la clase y al mismo tiempo transmitir en vivo, porque la calidad pues disminuiría porque obviamente ocuparía mucho del internet, ¿no? Entonces, por eso yo no la grabo, pero si ustedes la pueden grabar, la quieren grabar y pasársela entre ustedes en sus grupos de Facebook, se la pasaron casi todo el fin de semana preguntando si ya había grupos de Facebook de quién sabe cuántas materias, entonces, si ustedes lo pueden hacer, háganlo, no hay ningún problema, ¿sale? Si la quieren grabar. Ya saben, pues para dudas, pues nada más es cuestión de hablar, o pueden escribir si alguien no tiene micrófono o no quiere usarlo, pueden escribir en el chat, ahí nada más me aguantan en lo que hacemos el cambio de pantalla, pues ahí aguantan para que contestemos sus dudas que estén escritas en el chat, ¿vale? Bueno,
¿Qué vamos a ver este semestre? Vamos a ver en realidad 3 cositas, ¿vale? Son 3 cosas las que vamos a ver. Casi es una por parcial. Ya ustedes tienen el plan de estudios el programa de estudios, perdón, en el Google Classroom, descárguenlo, véanlo, ¿vale? Ahí están los libros también, los pueden descargar. Eh, Pueden buscar otros libros si quieren, ya saben, en las páginas, ahí está LibGen, ahí está ZBook, está Freebook, entonces ahí pueden buscar otros libros. Normalmente esos que subimos son los recomendados y los usuales que vamos a ocupar, ¿va? Y no se nos olvide, por favor, el internet. El internet, no, perdón, el inglés, no lo dejen, no lo dejen. No importa si es diseño o si son operaciones. Ya a partir de quinto casi todo es en inglés o los textos buenos están en inglés. Entonces, por favor, no lo dejen. Esto es lo que vamos a ver. Ay, este tema de esfuerzos, ahorita platicamos de cada uno, este tema de esfuerzos y de formaciones, ¿sale? Se comparte mucho con la materia de materiales que ustedes también llevan en tercero. Tiene muchas cosas que se comparten este tema y ahorita vamos a ir viendo qué onda con esto. Entonces, a grandes rasgos lo que vamos a ver prácticamente es una cosa por parcial, ¿sale? En términos muy sencillos. A ver, mucha atención en esto, ¿eh? Fíjense ustedes. Y esta, sí, aquí va, acuérdense, lo más feo de estudiar una licenciatura. Lo más feo de estudiar una licenciatura es que eh, hay mucha información y esa información se va diciendo, y luego ya no se vuelve a decir, pero resulta que era importante. Entonces, bien atentos con todo lo que vamos a ir mencionando, ¿no? Y obviamente en todas las materias, pero sí es eso importante, ¿no? Porque vamos hablando, vamos platicando, se va dando mucha información en la licenciatura en lo general y esa información a veces no se anota o nada más la vamos platicando y luego resulta en otros semestres que esa información que alguien platicó, pues era relevante. Entonces, mucha atención, por favor. Eh, pues es eso, ¿no? Ya nada más por último, para acabar con esto de la presentación, al igual que ustedes, yo estudié ingeniería aeronáutica, igualmente en ESIME Ticomán, y bueno, pues la vida te va llevando a distintas cosas, ¿no? A distintos objetivos, cada quien tiene sus objetivos en la vida, y entonces, bueno, yo después de ahí, por cuestiones de la vida, de objetivos, de facilidad, por lo que ustedes quieran, entré a dar clases, pero no a ESIME. Estuve 5 años en, en el CECIT 9, Juan de Dios Batis, estuve ahí en matemáticas, en el CECIT 9, y luego ya llegué en una buena decisión de vida, huí de ahí y llegué a ESIME hace 5 años, y ya estoy en ESIME desde hace 5 años, ¿no? Esa ha sido mi vida, a grandes rasgos. He hecho otras cosas, pero realmente nada más eso es lo importante, ¿va? Entonces, bueno, fuera de eso, entonces ahora sí que vamos a ver. Mucha atención, ¿eh? Ustedes han visto tanto en, tanto en las estructuras civiles, que es algo muy común, como en ahí en las
estructuras aeronáuticas, ustedes han visto ahí en la escuela, el poquito tiempo que estuvieron, que están los aviones desarmados, pues finalmente eh, tenemos distintos elementos que conforman las estructuras, ¿sale? Son dos elementos fundamentales los que conforman las estructuras. Las vigas, ojo, ustedes lo han visto, igual, insisto, en los aviones que hay ahí en la escuela, cuando dieron el recorrido, todavía les tocó, o en las construcciones civiles, o pueden ver fotos de estructuras de aviones. Hablo de la escuela, pues porque están en vivo, ¿no? Y siempre, para las personas que nos gustan los aviones y que fue nuestra primera opción estudiar la carrera, pues siempre es mágico tocar un avión y las estructuras de los aviones. Sabemos que no es sencillo hacerlo en algún otro lado, no todos pueden tener el acceso de hacerlo en algún otro lado, entonces, bueno, obviamente, en el caso de ustedes, en el caso de algunos o muchos de ustedes quizá, pues ya les tocó que en los CECITs o quienes estudian un CONALEP, pues ya hubiera la carrera de avión, de aeronáutica o la carrera técnica de aeronáutica, pero bueno, en mi época no había, entonces tocar un avión y las partes, y meterle ahí la mano, pues llegó hasta ICIME. Entonces, bueno, siempre es mágico hacerlo por primera vez. Igualmente en los helicópteros y en el globo, saben que el globo pues también tiene cierta diversión. Bueno, en fin, en consecuencia, bueno, hay dos tipos de elementos estructurales, ¿vale? En forma general, ¿vale? Estos elementos estructurales son elementos unidimensionales que se llaman vigas, ¿vale? Y tenemos otro tipo de elementos que se llaman, le voy a poner aquí, elementos unidimensionales. Ahorita vamos a decir por qué son unidimensionales, ¿vale? Y luego también tenemos las placas, ¿va? Las placas. Las placas son elementos bidimensionales. Ahí está las placas. Muy bien. Un segundito. Ok. Obviamente, las vigas y las placas pueden ser curvas, ¿vale? Pueden ser curvas. Por ejemplo, los paneles, así en este nombre común, ¿no? En este nombre común, eh, los paneles, por ejemplo, que forman la piel del avión, que forman el fuselaje, la piel de las alas, ¿no? Pues son placas. En realidad son placas, estructuralmente son placas. Si ustedes, digo, yo creo que lo han visto como muchas veces, al igual que yo, cuando ven la película de Titanic, ¿no? Y se alcanzan a ver las tomas cerca del casco del avión, perdón, del barco, del casco del barco, pues hay como paneles, y esos paneles, esos son placas. Estructuralmente son placas, ¿va? Bueno, entonces tenemos dos tipos de elementos estructurales en lo general, las vigas y las placas. Las vigas, como ustedes lo han visto, digo, y visto visualmente, a eso me refiero, pues tienen distintas secciones transversales. Hay vigas que tienen una sección transversal en forma de cuadrilátero. Un segundo. Ay, me disculparán, los dibujos en una tablet no es tan fácil porque, bueno, la tablet que yo tengo no viene de fábrica con pluma o con dispositivo estos de escritura. Entonces yo compré uno en Mercado Libre, pero pues al no ser de fábrica configurada para dispositivo de escritura, pues por ahí puede tener algunas dificultades al momento de escribir, ¿no? No se escribe de forma tan suave o tan fácil como se podría escribir si fuera una tablet que tuviera de fábrica dispositivo de escritura, ¿va? Bueno,
Y entonces estas secciones transversales que ustedes conocen, puede ser un cuadrilátero, puede ser circular, puede ser tubo, la sección transversal en L, que ustedes han visto y por visto me refiero justamente a eso, a visualmente, puede ser la sección transversal en I, la sección transversal en C, puede ser la sección transversal omega, o bueno, primero voy a dibujar la Z. Normalmente, y algo importante, cuando hablemos de secciones transversales, pues estamos hablando en forma general de estas secciones transversales. Como ustedes pueden ver, pues es medio complicado los dibujos, al menos para mí. Entonces, por eso normalmente dibujamos la viga con un rectángulo, pero bueno, en lo general hablamos de estas secciones transversales, ¿sale? A ver, la sección transversal en omega, ahí está. Entonces, una viga puede tener todo este tipo y quizá haya más. Estas son las principales de secciones transversales. Muy bien. Esas secciones transversales que tiene la viga tienen propiedades de superficie y que son las mismas que vamos a calcular. ¿Vale? Son propiedades de superficie y que son las mismas que vamos a calcular. Y esas propiedades son muy importantes, o vamos a ir platicando por qué son importantes en el cálculo estructural. Tienen ciertos nombres que ahorita voy a anotar. Esos nombres no nos deben de confundir ni dar una idea equivocada de qué son esos, a- una idea equivocada sobre a qué hacen referencia, y hoy vamos a especificar por qué, pero son propiedades que en el cálculo estructural aparecen mucho, y lo importante es que vamos a ir diciendo en dónde y por qué aparecen. ¿Sale? Eso es bien, bien importante. ¿Vale? Vamos a calcular esas propiedades de las secciones planas. De las secciones planas en lo general y de las que corresponden a las vigas. ¿Y por qué hablo en lo general? Porque vamos a calcular las propiedades con integrales. ¿Vale? Las propiedades de las secciones planas con integrales, en lo general. Y vamos a calcularlas de forma particular con tablitas y algunas sumitas y restas, ¿sale? Entonces, vamos a ver la forma general en que se calculan y luego vamos a hacerlo con el método corto, ¿vale? El método corto, pues no aplica para todas las secciones planas, aplica solo en ciertos casos que veremos, pero eh, también veremos, obvio, el método general que, insisto, implica hacer integrales, ¿vale? Obviamente, lo que aquí nos interesa, pues, es plantear las integrales. Digo, no nos vamos a engañar, si en vivo lo hacen, pues a distancia más, ¿no? Son integrales definidas, ¿vale? En vivo, siempre hay quien hace trampa, ¿no? Y pues bueno, ya saben, las hacen en Wolfram, las hacen en alguna aplicación, bueno, ya da igual. Entonces, y a distancia, pues más, ¿no? Por lo tanto, pues ya no, realmente no me importa si saben o no saben integrar. El chiste es que la planteemos. Ya después de cómo se resuelvan de ustedes, yo sí sé, o al menos eso pienso. Ya si ustedes saben o no, pues ya es cosa de ustedes. Pero el chiste es que sepamos cómo se plantean y qué significan esas propiedades que vamos a utilizar. ¿Vale? Son propiedades que aparecen en el cálculo estructural. Son bien, bien importantes. Son propiedades que aparecen en el cálculo estructural y aparecen muchas veces, aparecen de forma muy común. Entonces, se supone que en el siguiente semestre y en los que siguen para los de diseño,
esas propiedades que aparecen de forma común, pues ya el maestro que les dé esas materias, pues no se detenga a calcularlas, ¿sale? Ya no, pues sí, no se detenga a calcularlas o le diga en cada caso cómo se calcula, porque se supone que vamos a dedicar un parcial a saber cómo se calcula. Entonces, a partir de eso, pues ya no deberíamos de tener mayor complejidad para el cálculo de esas propiedades, ¿vale? Entonces, sabemos cómo se calcula y sin ningún problema los siguientes semestres. Además de que los significados son bastante importantes. ¿Va? Muy bien. ¿Cuáles son esas propiedades que vamos a calcular? Son bueno, área, centroide, momentos de primer orden, los iremos definiendo, momentos de segundo orden, son dos, dice momentos porque son dos en cada caso, uno con respecto al eje X y otro con respecto al eje Y. Producto de inercia, ese solamente es uno. Y a ver, centroide, área, centroide, ejes principales. Muy bien. Estas serán las propiedades que calcularemos para las secciones planas, ¿vale? Y lo haremos, insisto nuevamente, de forma general. Lo haremos de forma general y con integrales, y sí son integrales dobles, y lo haremos de forma particular para ciertos casos con una tablita, ¿no? Muy sencillito, muy sencillito. Una tablita y unas formulitas. Muy bien. Ok, y bueno, entonces esto es lo que haremos en la primera parte del curso. Algo muy importante, ojo, escúchenlo muy bien, ¿vale? Primero, ¿por qué le pusimos elementos unidimensionales y elementos bidimensionales? Si todos finalmente son cuerpos tridimensionales, no todos son cuerpos sólidos tridimensionales. ¿Por qué le pusimos unidimensionales y por qué bidimensionales? Bueno, es por lo siguiente. Las vigas y las placas, su comportamiento estructural está modelado por ecuaciones diferenciales. Las vigas y las placas, su comportamiento estructural está modelado por ecuaciones diferenciales. ¿Vale? Para las vigas, las ecuaciones diferenciales son ordinarias. Para las placas, son ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. ¿Vale? Muy bien. En las vigas, las ecuaciones diferenciales están en términos de una sola variable, ¿vale? De ahí es que es el nombre de unidimensionales. Todas las ecuaciones para las vigas están en términos, pueden ser de segundo orden,
de cuarto orden, homogéneas, no homogéneas, todo el show que vio en el semestre pasado, pero son ecuaciones diferenciales son ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿vale? Donde obviamente hay una sola variable independiente, de ahí que son unidimensionales, una sola variable dependiente. Vamos a poner aquí solo una variable dependiente y normalmente es X. Variable independiente. Solo una variable independiente. Muy bien. En el caso de las placas, insisto, tanto las vigas como las placas podrían ser curvas. No hay problema en ese detalle. Las ecuaciones diferenciales son parciales, lo que van ustedes a aprender a resolver este semestre en matemáticas superiores. Son ecuaciones diferenciales parciales y tienen dos variables. Normalmente X y Y. Dos, dos variables. Dos variables independientes, X y Y. Lo verán en este semestre. Se supone que en este semestre, pues en mates superiores, ven cómo resolver las ecuaciones diferenciales parciales y además en métodos o análisis numérico, como se llame, no me acuerdo, ven cómo resolver ambas, tanto ordinarias como parciales, utilizando métodos numéricos. ¿Vale? Muy bien. Entonces, por eso las vigas se llaman elementos unidimensionales y las placas se llaman elementos bidimensionales. Este semestre, el siguiente y en quinto para los de diseño, vamos a ver todo lo que tenga que ver con las vigas. Y en sexto van a ver ustedes todo lo que tenga que ver con las placas. Bueno, muy bien. Listo. Entonces, las secciones transversales tienen propiedades. Esas son las propiedades que vamos a calcular. Vamos a ir explicando por qué las calculamos, cuál es la razón y cómo se hace, obviamente. Muy bien. Los esfuerzos y la deformación. Ustedes, obvio, todas las estructuras, cualquier elemento estructural, pues está sometido a un sistema de cargas, a un sistema de cargas externas, que puede ser originado por diferentes cosas, ¿no? Puede ser originado por un sismo, puede ser originado por el viento, puede ser originado por otras estructuras que estén ahí, por otras estructuras que estén ejerciendo un peso, pues puede ser generado por diferentes fuentes las cargas, ¿vale? Lo importante en el cálculo estructural es que nosotros verifiquemos, nos cercioremos que la estructura, escuchen la palabra, es capaz de resistir o tiene la suficiente resistencia, es capaz de resistir el efecto de las cargas externas para saber si un elemento estructural, ya un elemento estructural particular, resiste el efecto de las cargas externas, pues voy a tener que calcular los esfuerzos y las deformaciones, ¿vale? Y una vez que yo conozca los esfuerzos y las deformaciones, puedo aplicar una teoría de falla para saber si el elemento estructural real que estuviera sometido
a esos esfuerzos o que experimentara esos esfuerzos es capaz de resistir. ¿Qué significa esto? Que tiene la suficiente, bueno, que tiene la suficiente resistencia y rigidez, ¿vale? Pero bueno, en términos muy simples, que no se va a romper, ¿va? Entonces, yo necesito calcular y trabajar con los esfuerzos para saber, o a partir de los esfuerzos, voy a saber si el elemento estructural resiste o no resiste, ¿va? Aguanta o no aguanta, se rompe o no se rompe, ¿va? Conforme vayamos avanzando, pues diremos los términos más técnicos, la forma técnica de decirlo, que obviamente esa forma, insisto, en esa segunda parte del curso, pues está muy ligada a lo que ustedes vean en materiales, ¿vale? Entonces, ya cuando ustedes vean algo en materiales y nosotros por aquí también avancemos, pues ya diremos los nombres más técnicos. Pero el chiste es ese. Los esfuerzos nos van a servir para saber si resiste o no resiste, ¿vale? ¿Y por qué vamos a trabajar con ellos? Bueno, hagan de cuenta, imaginen ustedes que estamos trabajando con una viga, estamos trabajando en el plano XY, en el plano horizontal y vertical. Y nosotros calculamos los esfuerzos en esas direcciones, pero no necesariamente los esfuerzos calculados en el plano horizontal, o bueno, en la dirección horizontal y vertical, no necesariamente esos esfuerzos son los más grandes, son los más grandes que se desarrollan en el elemento. Es posible que los esfuerzos más grandes se desarrollen en otra dirección, en una dirección inclinada, en un plano inclinado, en un plano rotado. Entonces nosotros, cuando hablamos de trabajar con los esfuerzos, es que vamos a ver cómo a partir de esos esfuerzos horizontal y horizontal y vertical, podemos calcular los esfuerzos máximos en las direcciones inclinadas, ¿sale? Para saber cuál es el máximo que se desarrolla en el elemento estructural, y esos son los que ocupo en la teoría de falla y sé si resiste o no resiste, ¿vale? Muy bien. La última parte, la última parte corresponde a los diagramas de la N se llama fuerza normal, la V se llama fuerza cortante, eso lo repetiremos muchísimo cuando lleguemos a esa parte. M es el momento flector y T es el momento torsor, ¿vale? Muy bien, escúchenlo bien. Como ya mencionamos, íbamos a trabajar este semestre con las vigas. Y entonces las vigas pueden experimentar 4 fenómenos básicos, que son carga axial, es decir, que yo lo estire o lo contraiga. Pueden experimentar flexión, que yo ponga cargas en dirección transversal o en dirección perpendicular de la viga y entonces provoque carita feliz o carita triste, ¿sale? O carita combinada. Y pueden experimentar torsión, que yo aplico un momento y lo tuerza, ¿vale? Rote alrededor del eje X, bueno, tuerza, torcer la sección transversal. Bueno, la viga, perdón, que tuerza la viga, ¿vale? Entonces, ese es digamos que son los 4 fenómenos. El fenómeno de carga axial, que puede ser tensión o compresión. El de flexión, que es provocar carita feliz o carita triste. Y el de torsión, que bueno, pues es como torcer, enrollar la viga, ¿sale? Y obviamente los describiremos paso a paso. Bueno, esos fenómenos, hagan de cuenta que dentro de la estructura, nosotros tenemos cargas externas aplicadas, pero dentro del elemento estructural, pues se desarrollan fuerzas internas. Esas fuerzas internas que se desarrollan son las que acabamos de nombrar. Fuerza cortante, fuerza normal, momento flector, momento torsor. Esas son las
fuerzas internas, sí ya sé que hay momentos, pero pues en lo general se llaman fuerzas, son las fuerzas internas que se desarrollan, ¿va? Y a partir de esas fuerzas internas, yo voy a poder calcular los esfuerzos y voy a poder sobre todo calcular la deformación, ¿va? Voy a poner un ejemplo muy sencillito. ¿Sí? Hagan de cuenta que yo aquí tengo mi viga. Déjenme la dibujo. Un segundito. Dibujo mi viga. Ahí está mi viga. Estamos en la parte introductoria. Luego ya veremos más detalles de esto. Y hagan de cuenta que aquí tiene una carga aplicada así, en esta cara, ¿no? Y que aquí tengo mi plano XY. Esa carga, pensemos también que esta viga está sujeta, bien agarrada, está empotrada, que es la palabra que se usa, está empotrada en este lado. Es decir, este lado no se mueve. Entonces, cuando tiene aplicada la carga, esta viga se va a deformar de esta manera. Déjenme lo dibujo así. Va a formar como una carita triste. Este sería el ejemplo del fenómeno de torsión. No es cierto, perdónenme. Sería el ejemplo del fenómeno de flexión. Ahí más o menos. Fenómeno de flexión. Muy bien. Ok. En un segundito. Entonces, decía yo, esas fuerzas internas que yo calculé, me van a servir para dos cosas. Uno, conocer los esfuerzos. Y si conozco los esfuerzos, pues puedo saber si resiste o no resiste. Y dos, para conocer esta función. La función que define a la carita triste o feliz, dependiendo cuál sea el caso. ¿Vale? Este es el ejemplo más claro. Entonces, a partir de estas funciones que yo puse acá arriba, a ver la pantalla, esperen un segundo. Ok, a partir de estas funciones que yo puse, que es la normal, la fuerza cortante, el momento flector y el momento torsor, a partir de ellas voy a poder conocer los esfuerzos y voy a poder determinar esta función, la función que define la forma de la carita, ¿vale? Puede ser una función cuadrática, puede ser una función trascendente, un seno, no sé, un coseno, un polinomio de un grado mayor al cuadrático, no sé, cúbico, cuarto grado, ya dependerá. Pero el chiste es que yo con estas fuerzas que calcule, estas fuerzas internas que se generan dentro de la estructura por el efecto de las cargas externas, con estas fuerzas internas, yo voy a poder calcular esa forma de la viga. ¿Sale? Entonces, este semestre nos vamos a pasar viendo cómo calcular estas fuerzas internas. Sí, es todo, casi es un parcial y medio viendo cómo se calculan. Es complicado, tiene su chiste, pero además de eso, vamos a ver cómo se calculan, pero además vamos a ver cómo se presentan los resultados, ¿vale? Porque se grafican. Los resultados se presentan en forma gráfica y tiene detalles importantes que vamos a checar cómo se construyen esas gráficas, ¿va? Entonces, obvio, ustedes lo van a ver aquí. Nos vamos a tardar parcial y medio, cacho del segundo parcial y el tercero.
Lo vamos a hacer por dos métodos. El método de la estática, que es suma de fuerzas y suma de momentos igualados a cero, y lo vamos a hacer con el método general, que es o que implica ecuaciones diferenciales, ¿vale? Lo vamos a hacer por dos métodos, insisto, el de la estática y el de las ecuaciones diferenciales. Bueno, sin importar eso, sin importar esos dos métodos que nosotros utilicemos, vamos a llegar a las mismas ecuaciones, a las mismas, perdón, a las mismas funciones de las fuerzas internas, pero sí que quede claro, obvio, que el método de las ecuaciones diferenciales pues es el general y el de la estática pues sirve para ciertos casos, los más comunes, pero pues no es el general general. Bueno, las vamos a graficar. Ustedes se van a dar cuenta que los primeros dos, los primeros tres, nos vamos a tardar hora y media en hacerlo, completo el ejercicio paso a paso, y bueno, ahí explicándolo. Se supone que el siguiente semestre que ustedes lleguen a flexión, todos, obvio, ese mismo proceso que aquí hicimos en hora y media, ese mismo proceso que hicimos en hora y media, aquí lo vamos a hacer el siguiente semestre, perdón, lo vamos a tener que hacer en 10 minutos, ¿sale? Escúchenlo bien, siempre es importante que lo escuchemos porque si no el siguiente semestre siempre llega la sorpresa para los que no pusieron atención y es lo siguiente, ¿eh? Estos diagramas, la determinación de estas funciones y los diagramas es la base del siguiente semestre y de los demás y de quinto para los que se vayan a diseño y algunas cosas de sexto, séptimo y octavo. ¿Vale? Entonces, es la base y por la base me refiero sobre todo el siguiente semestre que lo cursan todos. Me refiero a que todo lo que pasa en el siguiente semestre inicia a partir de estas. Todos los ejercicios, todos, salvo el 100% de los ejercicios, inicia a partir de estas funciones. El 100% de los ejercicios, ¿sale? Del siguiente semestre, inicia a partir de esas funciones. Y ya se hacen distintos procesos de integración con esas funciones, pero todo inicia con saber esas funciones. Entonces, es sumamente importante que lo aprendamos a hacer perfectamente, porque insisto, lo que aquí vamos a hacer en hora y media, los primeros, que eso nos vamos a tardar, el siguiente semestre es de 10 minutos, ¿vale? En 10 minutos lo tienen que hacer porque ya a partir de esas funciones empieza lo demás, ¿no? Empieza otros cálculos para determinar, por ejemplo, la función f de x, pero todo inicia a partir de esas funciones que aquí vamos a aprender a calcular. Entonces, bien importante que pongamos muchísima atención en el cálculo de esas funciones. Eso es lo más importante del curso. Sale todo el siguiente semestre, quinto para los de diseño y cachos de sexto, séptimo y octavo, parte de saber calcular esas funciones, porque todo lo demás se origina a partir de esas funciones, ¿vale? A partir de esas funciones se origina todo lo demás. Y entonces, si no sabemos calcular esas funciones, pues vamos a tener muchos problemas, porque posiblemente nos atrasemos mucho el siguiente semestre, ¿no? Entonces, bien importante eso. Y aquí es donde va la mala noticia, ¿vale? Y esto es una mala noticia. Con el fin de que aprendamos a calcular, con el fin de que esas funciones las aprendamos a calcular súper bien, vamos a dejar mucha tarea respecto a esas funciones, ¿sale? Van a ser muchas vigas, y hablo de 50. Y eso nos implica que son 50 vigas y 100 gráficas, ¿vale? Eso lo vamos a hacer en las dos primeras semanas de mayo. Y una vez para que vayamos apartando los tiempos, no estemos conscientes de los tiempos, en las dos primeras semanas de mayo, ¿vale? Y esa tarea nos va a dar el derecho del tercer parcial, ¿sale? Para que ya tengamos bien en claro que lo tenemos que hacer,
¿vale? Las 50, no 49 ni 48. Son 50 vigas que ustedes van a analizar en las 2 primeras semanas de mayo. Son 50 vigas, 100 gráficas. Sí, está complicado, pero es fundamental que lo sepamos hacer, ¿vale? Entonces miran su tiempo, miran su tiempo. Desgraciadamente, pues este semestre nos tocó así, con este calendario. Normalmente en semestres, digamos, cuando no había pandemia, pues arruinábamos la Semana Santa, ¿no? Las vacaciones de Semana Santa con esta tarea, pero pues este semestre no nos tocó de esta manera y pues por eso es así. Entonces tomen en cuenta que es muy importante y pueden ustedes preguntarlo a los demás compañeros de más adelante. Y bueno, entonces mucha atención con ese detalle, ¿vale? Bueno, eso es lo que veremos este semestre. Muy bien. Vamos a empezar a platicar de la primer propiedad. ¿Sale? Vamos a empezar a platicar de la primer propiedad de las secciones planas. Y esa primer propiedad que vamos a checar es el centroide, ¿vale? Esa primer propiedad que vamos a checar es el centroide. Vamos a platicar ahorita qué es el centroide y por qué lo calculamos y ya veremos el miércoles cómo se hace. ¿Vale? Den un segundito. Okay. La primera propiedad que vamos a hacer es el centroide. Para el cálculo de centroide, esto está unido a área y esto está unido a momentos de primer orden. ¿Sale? Para calcular el centroide, necesitamos conocer el área y los momentos de primer orden, que también se llaman momentos estáticos. Muy bien, muy bien. Quiero por favor toda su atención aquí. Toda su atención aquí, por favor. Esto que vamos a mencionar aquí, lo que les platicaba, es bien importante para el cálculo estructural, para los que se vayan a diseño, sobre todo. El siguiente semestre es fundamental también para todos, pero no lo volvemos a mencionar o lo mencionamos de forma muy rápida en los siguientes semestres y entonces, pues se nos pasa y de verdad que es sumamente importante. ¿Sale? Muy bien. Pensemos que este es el centroide. Ojo, escúchenme todos, por favor, en esto. Es muy importante que no confundamos, un segundito, que no confundamos los conceptos. Las coordenadas del centroide les voy a poner así, XG, le voy a poner YG, no, perdónenme, un segundito, estaba pensando en otra cosa. Es XC y YC, también las podemos encontrar así. ¿Sale? Con la rayita arriba, ¿no? X testada y Y testada, ¿va? Denme 5 segundos, porque esto ya se trabó, en lo que volvemos a abrir el OneDrive, el OneNote, aquí está, dale. Ya, luego se traba, ustedes disculparán, no es la mejor tecnología, entonces bueno, listo. Ojo, voy a decirles rápidamente, y esto es bien importante, por favor que les quede bien claro, fundamental para toda su vida, el centroide, le voy a poner lo que no es, ¿vale? Para que no haya confusión. No es ni el centro de masa,
ni es el centro de gravedad. ¿Vale? Ojo, esto no es el centroide. ¿Vale? El centro de masa y el centro de gravedad hacen referencia a figuras tridimensionales, ¿sale? A cuerpos tridimensionales. Y obviamente ambos, el centro de masa y el centro de gravedad, están relacionados forzosamente a la masa, a la densidad. Y la gravedad, pues también está ahí incluida en el centro de gravedad, que tiene que ver con el peso, ¿ok? O con la fuerza de gravedad, siendo más, pues, en otra forma de decirlo. Entonces, centro de masa y centro de gravedad no son el centroide, ¿ok? No son sinónimos. Centroide está relacionado o es una propiedad geométrica. Centro de masa y centro de gravedad son propiedades físicas. Y por físicas me refiero a la ciencia de la física. Y cada uno, a su vez, centro de masa y centro de gravedad, tiene su definición y su contexto distinto. ¿Va? Recuerden, pueden revisar sus libros de física, los buenos, no los de secundaria, los buenos de física, o pueden buscar tutoriales en internet donde ustedes quieran para ver qué es centro de masa y qué es centro de gravedad y que nos quede bien claro que son distintos con conceptos distintos y contextos diferentes. ¿Vale? Entonces, centro de masa, centro de gravedad y centroide no son lo mismo. Aquí nosotros estamos hablando de un centroide de una superficie plana, de un área. Es posible que el centroide se calcule para un cuerpo tridimensional o para un cuerpo unidimensional como una línea. Sí, las líneas también tienen centroide y los cuerpos tridimensionales también pueden tener centroide. ¿Vale? Nada más, y es una propiedad geométrica. Y por favor, que no se nos vaya a olvidar esta situación. Son distintos los conceptos de centroide, que es una propiedad geométrica, que centro de masa y centro de gravedad. Centro de masa y centro de gravedad son propiedades físicas. Y cada una, centro de gravedad y centro de masa, es distinta, distinta dependiendo y tiene su definición y contexto diferente. Sale igual, centro de masa y centro de gravedad no es lo mismo. Ok. ¿Por qué hay confusión? ¿Por qué parte la confusión? Bueno, si ustedes recuerdan el semestre pasado, una de las aplicaciones de las integrales dobles, y quizá también en el primer semestre, pero bueno, sobre todo el pasado, una de las aplicaciones de las integrales dobles en el cálculo vectorial es calcular el centro de masa o el centro de gravedad o el centroide. Y ahí en los libros de cálculo lo dicen de forma indistinta. Bueno, es una de las aplicaciones. Muchos de ustedes lo han de haber hecho, el cálculo del centro de masa o del centro de gravedad o del centroide. Una de las aplicaciones de la integral doble. Las fórmulas para calcular centroide, centro de masa y centro de gravedad tienen la misma estructura. Si se acuerdan, era una fracción y arriba teníamos un integral doble y abajo prácticamente o teníamos el área o teníamos el peso o teníamos la masa abajo, ¿no? Como denominador. Pero la estructura de la integral y la forma en que se escriben es muy parecida. E incluso en algunos libros, bueno, pues nos dicen que si estamos hablando del centro de gravedad y si la gravedad es constante y entonces la saco de las integrales, de la de arriba y de la de abajo de la fracción y entonces las cancelo y me queda el centro de masa y bueno, que si la densidad era constante, saco la densidad de arriba y de abajo, la cancelo y me queda el centro. Y me queda el centroide. Entonces, la estructura para calcular las posiciones del centroide, del centro de masa y de gravedad, la estructura de las fórmulas es la misma. Es la misma en los tres casos, la estructura. Pero la definición, el contexto,
de los tres es completamente distinto, ¿vale? Entonces no vayamos a confundir los términos, no es lo mismo centroide, centro de masa y centro de gravedad. Estamos hablando de un cuerpo tridimensional, el centroide, el centro de masa y el centro de gravedad pueden ser puntos diferentes, aunque también podrían ser el mismo punto, ¿vale? Pero pueden ser puntos diferentes y tienen, insisto, una definición y un contexto completamente distinto. Entonces, bueno, no se nos olvide eso. Si quieren, ya saben, cualquier libro, sus libros de física que utilizaron en primero, en segundo, para ver qué es el centro de masa y qué es el centro de gravedad y por qué son distintos. Centroide es una propiedad geométrica. ¿Por qué la calculamos en el análisis estructural? Aquí va cosas importantísimas. ¿Vale? Escúchenlo bien. Solo va una vez y solamente soy. ¿No? Normalmente luego ya no se dice. Y entonces llegamos a cuarto, llegamos a quinto, ¿no? Los que se vayan a diseño, llegamos a cuarto, llegamos a quinto y pues sí, lo calculamos y lo ocupamos y todo, pero luego no sabemos por qué, para qué y entonces existen ahí diversas ideas que se nos van, ¿no? Diversos puntos que dejamos de entender y entonces en algún momento esos detallitos que no entendíamos, esos detallitos que no entendíamos, resulta que eran importantísimos para entender detallotes. Muy bien. Entonces, ¿por qué lo calculamos? El miércoles veremos cómo, pero ahorita vemos el por qué. Un segundito. Perdón, aquí abajo es XZ. Muy bien. Imaginemos que tenemos esta viga. Luego mencionaremos qué son esos triangulitos. ¿Vale? Tenemos esta viga. Un segundo. Y vean ustedes, esta viga experimenta tensión, que finalmente es carga axial, y también experimenta flexión. Profe, la flexión es, bueno, tiene forma de carita feliz Sí, y, bueno, por el tipo de soporte, bueno, uno se estaría jalando mientras el otro se quedaría fijo porque uno es soporte simple y el otro es soporte con ¿cómo se llama? Con articulación. Sí, ajá, ¿no? sí, Es correcto. sí, casi. Es soporte de rodillos, no de articulación. El otro. Bueno, Claro, sí, sí, gracias. sí, sí, eso es correcto. Bueno, ojo aquí, ¿eh? Mucha atención en esto que tiene que ver con lo que ahorita mencionaba. Mucha atención con esto. Denme un segundito para seguir con los dibujos. Ojo, ¿eh? Uy. A ver el dibujo tridimensional. Muy bien. Denme un segundito, ¿eh? Para los dibujos. No es tan simple, pero bien, bien importante que nos quede claro esta idea que vamos a mencionar y del por qué se calcula el centroide. ¿Sale? Y por favor, que nos quede bien, bien claro que el centroide es una propiedad geométrica. Nada más. Nada, no comparte
estructura en las fórmulas con centro de masa y centro de gravedad, pero nada que ver. Nada que ver con los conceptos y los contextos. ¿Vale? Muy mal. Muy bien. Entonces, quiero que por favor pongamos mucha atención. Este soporte, como lo mencionó su compañero, este que está aquí, estos triangulitos se llaman soportes. ¿Sale? Este soporte se queda fijo. Este se queda fijo. Más adelante veremos, cuando calculemos las funciones, veremos qué significa que se quede fijo. Simplemente ahorita se quede fijo. Digamos que se queda fijo. Y este camina o se mueve, camina o se desplaza en el eje X. Ya luego veremos las características de los soportes. Ahorita nada más es decir que ese triangulito es un soporte fijo y el otro camina en el eje X. ¿Vale? Muy bien. Ojo aquí, por favor. Ok. La carga axial, que es P, que es la tensión, la voy a poner aquí, provoca que este puntito de la viga se desplace. ¿Sale? Originalmente estaba aquí y entonces este puntito se desplazó horizontalmente. ¿Vale? Se estiró porque el apoyo de la izquierda se queda fijo y el otro apoyo camina, entonces esto se estira, ¿no? Se mueve hacia la derecha. Muy bien. La carga azul, la carga azul es flexión en el plano XY. ¿Qué significa? Bueno, como está hacia abajo, está muy sencillito de pensar. Hagan de cuenta que la viga hace una carita feliz. ¿Sale? En el plano XY. Mientras que la carga verde también es flexión. Dijimos que la flexión se provocaba por una carga perpendicular a la viga. También es flexión. ¿Ok? Bueno, simplemente que es en el otro plano. Y nos provoca una carita igual triste o feliz, pero acostada, ¿no? Flexión en el plano XZ. Entonces, hagan de cuenta que esta viga que está ahí experimentando las cargas azul, gris y verde se deforma de esta manera. ¿Vale? Es decir, no en 3 dimensiones pues está bien complicado dibujarlo, pero la deformación es en esta manera. Se estira, voy a poner ese puntito ahí de referencia, se estira por el efecto de la carga gauge, de la tensión, y hace carita feliz en el plano XY por el efecto de la carga azul y carita feliz pero acostada en el plano XZ por el efecto de la carga verde. ¿Vale? Entonces, hagan de cuenta que la viga deformada pues es la suma de esos 3 efectos, ¿no? En 3 dimensiones, ahí para que se lo imaginen cómo se vería. Pero eso es, o así se ve, la viga deformada. ¿Vale? Muy bien. Entonces, esta viga tiene una sección transversal. Nos tomamos 5 minutitos y ya. Nada más 5 minutitos para decir por qué calculo el centroide, que es muy importante. Otra 5 minutitos y ya. Muy bien, esta viga tiene una sección transversal. En este caso la puse así. Ya saben que puede ser cualquier sección transversal. Vamos a manejar ahorita una sección transversal rectangular. Esta es la sección transversal. ¿Correcto? Entonces, ojo por favor. El centroide
de la sección transversal, el centroide de la sección transversal será el origen de coordenadas del sistema con el cual trabaja la viga. ¿Ok? El origen de coordenadas, el origen del sistema de coordenadas de la viga es el centroide. ¿Por qué el centroide? ¿Por qué no otro punto? Así se vería el sistema de coordenadas en 3 dimensiones. ¿Sí? Vean que la sección transversal está en el plano YZ, por favor. Y bueno, aquí se vería de esta manera. ¿Por qué el centroide y por qué no otro punto? Bueno, la razón es interesante y es la siguiente. Bueno, hagan de cuenta. Lo voy a decir así resumido. Palabras más, palabras menos. Bueno, mejor lo voy a poner así. Hagan de cuenta que la tensión está definida por una ecuación diferencial de segundo orden, la tensión. La flexión en el plano XY está definida por una ecuación diferencial de cuarto orden, en la forma más general. Cuarto orden. Y lo mismo aquí, nada más que obviamente es distinta la ecuación diferencial porque, bueno, el movimiento es diferente. Entonces, ahí está. Ok. Entonces, si yo quiero analizar la viga, hagan de cuenta que estas ecuaciones diferenciales forman un sistema de ecuaciones diferenciales. Sí, un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, una de segundo orden y dos de cuarto orden. Si ustedes recuerdan el semestre pasado, resolver un sistema de ecuaciones diferenciales está complicado porque hay que utilizar, por ejemplo, la transformada de Laplace. Si utilizo la transformada de Laplace, bueno, ese sistema de ecuaciones diferenciales se convierte en un sistema de ecuaciones algebraicas, pero hay mucha álgebra que hacer porque hay mucho que simplificar, hay fracciones parciales, o sea, es complicado resolver un sistema de ecuaciones. Ok, entonces, resolver el sistema de ecuaciones, para evitar resolver el sistema de ecuaciones, yo hago lo siguiente. Coloco el origen del sistema de coordenadas de la vía, coloco el origen del sistema de coordenadas en el centroide para desacoplar el fenómeno de carga axial. De tensión o compresión, ¿no? El fenómeno de carga axial, ya sea tensión o compresión. ¿Vale? ¿Qué es desacoplar o a qué me refiero con desacoplar? A estudiar de forma individual. Individualmente. ¿Vale? A estudiar individualmente. ¿Ok? Entonces, fíjense, yo tenía un sistema de ecuaciones formado por la ecuación de segundo orden de la tensión, que es carga axial. Yo tenía ese sistema de ecuaciones estaba formado por la ecuación diferencial de segundo orden de la tensión, por la ecuación diferencial de cuarto orden de la flexión en el plano XY y la ecuación diferencial de cuarto orden de la flexión en el plano XZ. Yo tenía un sistema
de 3 ecuaciones diferenciales, obviamente un sistema relacionado. Pero por el simple hecho de colocar el sistema de coordenadas en el centroide, solo por eso el sistema de ecuaciones se desacopla. Es decir, se desacopla para la carga axial. Es decir, yo voy a poder estudiar de manera independiente el fenómeno de carga axial. Si yo de esta viga quiero estudiar el fenómeno de carga, si de esta viga coloco el sistema de coordenadas en el centroide, yo puedo estudiar el fenómeno de carga axial de forma independiente, es decir, resolver la ecuación de segundo orden, resolverla de forma individual, así solita, nada más con sus condiciones de frontera, pero la puedo resolver solita, la ecuación de segundo orden. La puedo resolver de manera individual. Por eso coloco el sistema de coordenadas en el centroide, por eso lo calculo, para poder desacoplar el fenómeno de carga axial y estudiar la tensión o la compresión de forma independiente. Y entonces yo ya tendría una ecuación diferencial de segundo orden independiente y un sistema formado por la ecuación de cuarto orden de flexión en el plano XY y la ecuación de cuarto orden que tiene que ver con la flexión en el plano XZ. ¿Sale? Yo ya reduje el sistema de ecuaciones, ya reduje el álgebra. Luego veremos cómo desacoplar los otros dos para ya estudiar cada cosa de forma independiente. Pero en primera instancia, yo calculo el centroide para poder desacoplar ese sistema de ecuaciones y estudiar de forma independiente el fenómeno de carga axial. Resolver con sus propias ecuaciones, resolver la ecuación diferencial de segundo orden con sus propias condiciones de frontera de forma independiente. ¿Sale? De forma independiente. Entonces, esa es la razón de por qué yo calculo el centroide. ¿Vale? Aplica en las secciones transversales, cualquiera de las que tengamos dibujadas. Pero esa es la razón. ¿Va? Entonces, no lo pierdan de vista. O la mayoría de los modelos que conforman el cálculo estructural, de los modelos de comportamiento, pues inician así. ¿Vale? De esta manera. Iniciamos de esta manera, calculando el centroide, y la mayoría de los modelos de comportamiento estructural están referenciados al centroide para poder tener una independencia en los fenómenos, estudiar de manera independiente el fenómeno de carga axial y el fenómeno de flexión. ¿Sale? Entonces, bien importante eso, por favor, estudiar de forma independiente la carga axial. Por eso calculo el centroide, ¿vale? Esa es la razón. Bueno, dicho todo eso, le seguimos el miércoles, diviértanse en sus materias. Gracias, profesor. Gracias. Nosotros, gracias. Gracias, profe. Adiós. Gracias, profe. Nos vemos.